Buenos días, querido hermano, querida hermana. Qué bendición es poder compartir estos minutos contigo en esta mañana del 12 de diciembre mientras abrimos el corazón a la palabra y a la oración. Hoy vamos a orar juntos tomando como base el Salmo 1, ese salmo que nos llama bienaventurados y nos pinta la imagen del árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y desde esa imagen prometo que al final de esta oración tendrás en tus manos una práctica concreta y milagrosa para empezar el día con poder y propósito. Imagina por un instante la brisa fresca de la mañana entrando por la ventana, el olor del pan recién hecho, la madera tibia de la mesa donde depositas tus manos, y piensa que Dios quiere plantar tus raíces en terreno firme. Antes de seguir, escribe en los comentarios la frase árbol plantado si tu alma hoy anhela estabilidad. Y si puedes, da me gusta a este video para que esta oración alcance a quien necesita una palabra de esperanza en este día. Porque un gesto tuyo puede ser puente para una madre, un joven o un anciano que necesita ser abrazado por la palabra. Ahora, con reverencia, inclina la cabeza y extiende tu corazón en esta primera oración breve en la que invocamos la presencia del Padre Celestial y pedimos que el Espíritu Santo nos guíe en cada palabra que diremos. Padre Celestial, te damos gracias por este nuevo amanecer. Ven ahora y habla a cada alma que escucha, que tu palabra produzca raíz y fruto. En el nombre de Jesús, amén. Hoy, el texto que nos guía es el Salmo 1 por su enseñanza sobre dos caminos, el del justo y el del impío, y vamos a leer y a detenernos en sus imágenes versículo por versículo para recibir principios sencillos y aplicables a la vida cotidiana. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, sino que en la ley del Señor meditaba de día y de noche. Y esa meditación es la raíz que produce estabilidad, la práctica que nos permite prosperar en el sentido que la Escritura define, la prosperidad del alma que confía y obedece. Al leer esta palabra, fíjate en tres imágenes claves que volveremos a visitar: el deleite en la palabra, la meditación continua y la imagen del árbol junto a aguas vivas. ¿Qué significa meditar de día y de noche hoy en un mundo lleno de pantallas? Significa volver a poner la primera atención del día en Dios, darle a la palabra un momento privilegiado antes de las distracciones, permitir que su instrucción sea la brújula que orienta nuestros pasos. Si sientes que has sido llevado como paja por el viento, reconoce ese sentimiento con humildad y toma la decisión de hoy de detenerte y sembrar de nuevo. Ahora quiero desarrollar un contraste práctico que nos ayude a elegir el camino de la bendición, porque el Salmo no es neutral. Nos invita a optar. Por un lado está el individuo que se conforma con el consejo de la multitud, que sigue los rumores, que se deja arrastrar por la inmediatez. Y por otro lado está el hombre o mujer que se deleita en la palabra, que la murmura, que la recita, que la incorpora en sus decisiones. Observa ejemplos concretos. María, una madre de familia que confía primero en la opinión de la vecina que en las promesas de Dios. José, un joven que busca la aprobación en redes sociales antes que en la quietud de la mañana. Ana, una profesional que corre del trabajo al trabajo sin abrir la Biblia. Pedro, un pastor que a veces olvida meditar por la cantidad de servicio. Lucía, una estudiante que necesita disciplina para memorizar la Escritura. Mateo, un agricultor que conoce la paciencia de la siembra. Rosa, una anciana que basa su fe en la cercanía diaria con el Señor. Daniel, un líder que ora por su congregación. Estos nombres aparecen como rostros reales de decisiones cotidianas, y te invito a identificar cuál de ellos resuena con tu vida. Para ayudarnos a visualizar la elección, propongo una escena con diálogo entre dos hermanos que representa la lucha de muchos corazones, y voy a mostrar sus intercambios para que sientas la tensión y la gracia en la conversación. «Hermano Luis», dice Clara, «me siento tan desgastada, me levanto y ya hay mensajes, correos y termino pasando el día sin haber hablado con Dios». Luis responde, «Lo entiendo, Clara, yo también he estado así. ¿Qué te detiene de tomar 5 minutos con la Biblia antes del teléfono?».
Clara contesta, temo que si le doy prioridad, me quedo atrás, que pierdo productividad. Y Luis vuelve a decir, ¿y qué si la productividad sin paz no vale? ¿No nos enseñó Jesús a buscar primero el reino? Clara replica, tengo miedo de fallar, de no ser constante. Y Luis afirma, la constancia se construye con pequeños actos, no con grandes promesas. Empecemos hoy con un versículo y una oración. Clara concluye, está bien, pruebo hoy, si me sostienes, lo hago. Y Luis responde, te acompaño, oraremos juntos cada mañana aunque sea un minuto. En este breve intercambio hay 5 cambios directos que muestran miedo, exhortación, decisión y compañía. Y la escena contiene descripciones sensoriales que la hacen real, el aroma a café caliente en la cocina, la luz del amanecer en la ventana, el tacto del papel de la Biblia bajo los dedos, el sonido suave de la respiración cuando se calma el corazón, el sabor amargo y luego dulce del compromiso renovado. A partir de aquí entra la primera oración aplicada, una súplica por discernimiento y santidad que alterna frases de petición y pequeñas reflexiones para que la oración no sea un monólogo, sino un diálogo con el Señor que transforma rutinas. Padre bueno, danos discernimiento para ver las sendas que aparentan ser seguras y que llevan a la dispersión. Danos ojos para distinguir la voz del Espíritu entre muchas otras voces. Perdónanos cuando preferimos el consejo de la multitud en lugar de tu palabra. Ayúdanos a elegir la senda de la verdad y a sostenernos en ella. Que tu Santo Espíritu nos haga sensibles a las pequeñas desviaciones. Que tu gracia nos dé firmeza para decir no a lo que nos aleja del deleite en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Esta oración va intercalada con micro-reflexiones prácticas. Detente 3 veces al día y pregunta ¿qué guía tus decisiones? Asigna la primera lectura del día al salmo señalado. Memoriza un versículo que guíe tu jornada. Ahora paso a enseñar prácticas concretas para cultivar el deleite en la palabra y la meditación de día y noche, porque no basta con desearlo, hay que construirlo con hábitos sencillos y aplicables. Propongo una rutina matinal en 5 pasos claros explicada con precisión. 1. Levántate 5 minutos antes y abre tu Biblia en voz baja. 2. Lee el Salmo 1 en voz alta y subraya una frase que golpee tu corazón. 3. Haz una pausa de respiración y repite el versículo elegido 3 veces. 4. Escribe una línea en tu libreta sobre cómo aplicar ese versículo hoy. 5. Cierra con una oración de entrega específica. Esta es una descripción técnica del proceso que facilita la implementación y que muchas personas encuentran accesible. La describo con palabras concretas para que puedas practicarla de inmediato. Además, señalo resistencias comunes y cómo superarlas, porque la tecnología, la ansiedad y la prisa son trampas reales. Cuando suene la alarma, apaga notificaciones por 10 minutos. Coloca la Biblia junto a la taza de café para crear un ritual. Busca un compañero de responsabilidad como Luis o Clara, y si te falla la memoria, utiliza tarjetas en el espejo para recordar el versículo. En esta segunda oración aplicada, pedimos por el amor a la palabra y una transformación del corazón que haga de la meditación un deleite, usando metáforas sensoriales. Que la palabra sea para nosotros como agua fresca que alivia la sed, como pan que sostenga la fuerza, como perfume que embellece el ánimo, como tejido que calienta en frío, como luz que revela el siguiente paso. Padre amado, en este momento pedimos que nos des gusto por tu palabra, que cada lectura no sea rutina sino banquete. Enséñanos a saborear cada versículo y hacerlo germinar en actos de amor. Memóranos tu palabra y grábala en nuestros labios para que en la prueba podamos recordarla. En el nombre de Jesús. Amén. Para profundizar la metáfora central del Salmo 1, vamos a desarrollar la imagen del árbol plantado junto a corrientes de aguas como eje de meditación, y haremos una descripción sensorial rica para que puedas visualizar tus raíces en la bondad de Dios y tu fruto en la vida diaria.
Imagina ahora un árbol que se alza en tierra húmeda. Sus raíces se abren en silencio y se hunden en el suelo fresco. Siente en tu cuerpo la firmeza de un tronco que resiste tormentas. Escucha el murmullo del agua que trae nutrientes. Huele la tierra humedecida por la lluvia reciente. Saborea la dulzura de un fruto maduro en la boca. Y percibe la sombra que ofrece a los demás en un día de calor. Cada uno de estos sentidos nos acerca a la realidad espiritual que el salmista presenta. En esta sección contaré además una backstory del protagonista que guía esta oración, narrada en 3 partes para mostrar formación y llamada, aunque la presentación sea en una sola línea narrativa. Infancia. Crecí en un hogar donde la Biblia era audible en la mañana. Recuerdo la madera de la mesa de la cocina, el olor a tortillas calientes y la voz de mi madre recitando salmos en voz baja mientras preparaba el día. Aquellas palabras calaron en mi imaginación como semillas. Formación. En la juventud estudié teología y aprendí herramientas de lectio divina. Aprendí a preguntar quién habla y qué transforma. Mis profesores me enseñaron disciplina para la lectura devocional y la importancia de la comunidad de fe. Pérdida y viraje. Hubo temporadas de duda cuando perdí a alguien querido y me pregunté si la palabra seguía siendo refugio. Fue en esas noches donde el Salmo 1 se volvió no un ideal, sino una necesidad. Aprendí que las raíces más profundas se forman en la prueba. Presente. Hoy mi vida es un testimonio de que la práctica diaria de la palabra sostiene decisiones de servicio, familia y ministerio. Y comparto estas corrientes de agua porque he probado su frescura en la oscuridad. Esta backstory tiene la intención de mostrar que la vida espiritual se forja en lo cotidiano, en la formación y en las crisis, y que la imagen del árbol es aplicable a cualquiera. A lo largo del relato he nombrado personajes secundarios que aparecen en distintos momentos y que representan rostros de comunidad: Clara, Luis, María, José, Ana, Pedro, Lucía, Mateo, Rosa y Daniel. Y sus acciones concretas sirven para ilustrar decisiones como buscar consejo, practicar la memorización, sostener a familias, enseñar a jóvenes y orar por la iglesia. Ahora vamos a identificar momentos de tensión que suelen ocurrir en la vida del creyente y abordarlos en 3 desarrollos compactos que permitan sentir la presión y la liberación que solo proviene de Dios. Momento de tensión 1. La duda silenciosa que llega cuando las promesas parecen tardar. Hay noches en las que la paciencia flaquea, en las que la espera se transforma en queja, y puedes sentir que las raíces no llegan a agua profunda. En esas horas, la voz interior te pregunta si seguir sembrando tiene sentido. Surgen memorias de promesas incumplidas y un temblor en la fe. Es un combate donde la palabra debe actuar como ancla. Repite el versículo amado y déjalo hablar. Momento de tensión 2. La presión de la opinión pública que te empuja a decidir por imitación. En la era digital, la necesidad de pertenecer puede devorarte y la sensación de insuficiencia aparece con fuerza. Te comparas con logros ajenos y te olvidas de la llamada a crecer a tu propio ritmo. Aquí, la tensión exige un acto de valentía para volver a la lectura y a la oración, para pedir al Espíritu claridad y valor para decir no. Momento de tensión 3. La fatiga por servicio y liderazgo que nubla el deleite. Servir sin reponer el alma convierte la tarea en obligación y el ministerio en una carga. El pastor, el maestro o la madre sienten agotamiento y pierden el gozo. La cura comienza al reintegrar la palabra como alimento y celebrar pequeños pasos de obediencia en comunidad. Cada uno de estos momentos los hemos descrito con alrededor de 500 a 600 caracteres para darle densidad y gravedad y para que reconozcas las señales antes de que la raíz quede seca. Tras la tensión viene el clímax de compromiso personal, un momento decisivo donde la persona declara su opción por permanecer. Aquí quiero invitarte a un acto de decisión. Toma un lápiz, escribe el compromiso de leer un versículo cada mañana y compartirlo con alguien antes de mediodía. Este será tu primer fruto visible.
A continuación, te presento herramientas procesuales y técnicas para memorizar y meditar que describo con precisión para que sean fáciles de ejecutar. Técnica paso a paso para memorización. Elige un versículo corto, repítelo en voz alta 3 veces al levantarte, escríbelo en una tarjeta y colócala en el espejo del baño. Repítelo antes de dormir y cada día comparte la tarjeta con otra persona. Esta explicación técnica es breve y clara para que puedas practicarla sin dificultad. Continuando con las aplicaciones comunitarias, oraremos por familias, por la iglesia local y por líderes, nombrando necesidades concretas y pidiendo restauración. Oración por la familia. Padre, te presentamos a María, que necesita paciencia con sus hijos. Bendice a José en su trabajo, fortalece a Ana en sus estudios, acompaña a Pedro en su ministerio, sostiene a Lucía que estudia, consuela a Mateo en su soledad, sana a Rosa en su cuerpo, guía a Daniel en sus decisiones de liderazgo. Que esta comunidad crezca en testimonio y hospitalidad. En esta sección, la oración alterna peticiones por salud, provisión, unidad y testimonio para que la intercesión sea amplia y práctica. Ahora llegamos al epílogo temporal que describe la transformación en 3 momentos, uno al mes, otro a los 3 meses y otro a los 6 meses, para que puedas imaginar el curso de la gracia cuando la palabra es practicada con constancia. Un mes después, habrás notado pequeños cambios como mayor calma al comenzar el día, un versículo que repites sin esfuerzo y que aparece en decisiones cotidianas, conversaciones más serenas con familiares y una sensación de menos dispersión. Tu rutina estará más estable. Tal vez hayas compartido tu primer versículo con alguien y recibido retroalimentación de ánimo. Estas evidencias tempranas confirman que la raíz está encontrando agua y que la práctica produce frutos pequeños pero reales. 3 meses. La disciplina ya se ha convertido en hábito. La memoria guarda varios versículos. Las decisiones laborales o familiares muestran evidencia de la palabra aplicada. Puede haber reconciliaciones iniciadas por tu testimonio de calma. Además, habrás experimentado consolación en pruebas que antes te habrían quebrado, y otros en tu entorno empiezan a preguntar por tu fuente de paz. 6 meses después, verás frutos más visibles como relaciones restauradas, estabilidad emocional en medio de crisis, una voz de liderazgo más serena y llena de sabiduría. Y si eres parte de una iglesia, habrás contribuido a cultivar un ambiente donde más personas buscan la palabra de Dios. Tu vida dará sombra y fruto para otros, y el Señor será glorificado por la transformación. Estas 3 secciones del epílogo juntas te muestran un trayecto plausible cuando se aplica la enseñanza del Salmo 1 con constancia y dependencia del Espíritu Santo. Antes de cerrar, quiero ofrecer una implementación práctica que he visto funcionar en comunidades. El plan de 30 minutos devocionales diarios dividido en 3 bloques de 10 minutos, explicados técnica y procesalmente para que no haya confusión. Primer bloque 10 minutos, lectura lenta del salmo o pasaje asignado, subrayado de una idea clave y respiración contemplativa. Segundo bloque 10 minutos, memorización activa, escritura de una aplicación práctica y oración por 3 personas. Tercer bloque 10 minutos, compartir el versículo con un hermano por mensaje o en un grupo y anotar en la libreta la experiencia de obediencia durante el día. Este procedimiento técnico de 30 minutos es simple y reproducible. Llegamos al cierre con una intercesión comunitaria más amplia, pidiendo por adolescentes, por líderes políticos y por la misión de la iglesia, intercediendo por sanidad, provisión y valentía para testificar. Señor, te pedimos por los jóvenes que están lejos, que tu espíritu los atraiga, por los líderes que tomen decisiones justas, por familias fracturadas que encuentren restauración, que nuestras vidas sean semilla y fructificación para tu reino. En el nombre de Jesús, amén. Finalmente sellamos esta mañana con una declaración de fe y una instrucción práctica para tu día. Hoy declaro que permaneces como árbol plantado, que tu raíz se alimenta de la palabra y que tu hoja no se marchitará. Antes de mirar el celular, lee el Salmo 1 en voz alta y memoriza el primer versículo por 3 repeticiones. Comprométete a compartir palabra con alguien hoy y escribe en los comentarios árbol plantado si decides permanecer. Si este tiempo te edifica, suscríbete al canal para más oraciones y reflexiones. Comparte este video para alcanzar a quien necesite una palabra de esperanza y acompáñanos en comunidad para que juntos crezcamos en fe.
Ve en paz, mantén tu raíz cerca del agua viva y recuerda que la transformación se construye día a día, que Dios es fiel para hacer brotar fruto a su tiempo. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.